Muy bien. Muy bien, hola a todos. Hoy tenemos bastante material porque vamos por un lado es un día bastante importante. Vamos por un lado a revisar la energía del día 15 de la cuenta del Omer, que es Gesed de Tiferet. Empezamos una nueva semana que es Tiferet, así que vamos a pasar a revisar muy brevemente cuál es esa energía de Tiferet, muy resumidamente en un principio, junto con la energía del día de hoy, que es Gesed de Tiferet. Y a continuación preparé cierta descripción general como para ahondar un poquito en la descripción más resumida que vamos a ver al principio en relación a la cuenta. Y es una descripción general, primero que todo del árbol, pero es muy, muy, muy general, ¿sí? Para quizás los que están recién empezando y para los que ya venimos hace un tiempito, siempre sirve refrescar conceptos porque vamos como desencriptando información nueva, ¿sí? Siempre eso pasa siempre en la vida y pasa en específico, especialmente en Kabbalah, ¿sí? Siempre vamos revisando temas que ya sabemos, pero vamos entendiendo cosas nuevas o conectando puntos diferentes que antes no habíamos conectado. Así que vamos a hacer esta descripción muy, muy, muy general del árbol, vista quizás desde una mirada un poco más por el camino del centro. Ahora explico en un ratito qué quiere decir esto y más desde incluso casi lo terapéutico. Y vamos a ahondar un poquito en detalles un poquito más profundos en torno a Tiferet para entender cuál es la energía que estamos empezando hoy, ¿sí? Y en tercer lugar, hoy es un día adicionalmente especial porque empieza un nuevo mes. Eh, el calendario hebreo, que es milenario por lo demás, es lunisolar y rige en el fondo desde esta conexión que tiene con la luna, rige mes a mes, son 12 meses lunares en el fondo, que rigen mes a mes el trabajo emocional, porque es regido por la luna, que hay que hacer cada mes, ¿sí? Acabamos de terminar el mes de Aries, ¿sí? El calendario hebreo, curiosamente, cada mes se llama como los 12 signos del zodíaco. Esto está explicado en un videíto que les voy a dejar después, se los voy a mandar por el chat para que todos la puedan ver, porque digamos, el calendario hebreo tiene un montón de detalles que a nosotros no nos llegan quizás en general en Occidente, pero es muy interesante entenderlo porque a pesar de que quizás no nos lo enseñen mucho, nos afecta a todos y sería interesante empezar a recordar en el fondo cuál es esa energía disponible para poder trabajarla y moldearla a nuestro favor. Porque lo que se dice es que en el día uno, en el momento semilla del mes, que viene a ser hoy, el inicio del mes, se le llama Rosh Hodesh porque es la cabeza de mes. Está explicadito en un material que vamos a ver al final. Pero en definitiva, el mes empieza y se genera, digamos, está en estado maleable, en estado de onda sería en física cuántica, toda la información potencial que el mes tiene para entregarnos y que nosotros podremos desplegar dependiendo de qué tanto trabajemos nuestras emociones y nos refinemos. Y entonces, en definitiva, lo que vamos a estar haciendo es el día de hoy y el día de mañana, porque este Rosh Hodesh, este inicio de mes, dura 2 días, el mes de Iyar dura 2 días. Lo que vamos a estar haciendo es moldear a nuestro favor la energía disponible, ¿sí? Em, para este mes, ¿sí? Para seguir creciendo y refinándonos. Entonces lo que vamos a hacer al final es detallar cuál es esa energía disponible hoy en torno al mes de Tauro. Y vamos a ver distintos aspectos en términos de las letras y todo. Este último material también está disponible en algunos videos, en un video en específico, que también les voy a dejar el link por si lo quieren volver a escuchar más tarde, ¿sí? Porque aparte, pensando que este Rosh Hodesh dura 2 días, entonces esta energía maleable en estado semilla dura 48 horas, con lo cual el trabajo, dicen los cabalistas, que podamos hacer durante esta ventana de 48 horas va a facilitarnos el trabajo de manifestación de ese potencial durante el resto de los 30 días, ¿sí? Por supuesto que el resto de los 30 días ideal si seguimos conectados, pero lo que hacemos hoy es programar esa misma energía en su estado semilla, en su estado potencial, ¿sí? Para que sea más fácil. Entonces, empecemos primero que todo con la energía del día de hoy, del día número 15, y con una primera introducción a Gesed, ¿sí? Vamos a ver. Hola a todos, día 15 de la cuenta del Omer, Gesed de Tiferet. Cambiamos de Sefirá, semana nueva, y lo que vamos a ver ahora es el resumen de la Sefirá de Tiferet, ¿sí?
Tiferet representa el dar correcto, la belleza, la compasión, la armonía, la identidad real, la verdad interior, la autoestima, el compartir y el amor maduro. Tiferet es el centro de todo el árbol de la vida y representa el sol, la armonía, la belleza y la verdad que pueden iluminar nuestras vidas. Es símbolo de la unidad y de la paz interior. La belleza de Tiferet es unir y armonizar todas las energías del árbol, recibiendo la luz de las sefirot superiores e iluminando las sefirot inferiores. Es el corazón del nivel de nuestra alma emocional o ruach, definida como el amor maduro, la emoción central corregida en la existencia del ser humano, que surge del balance entre el dar el amor en Gesed y recibir o la restricción en Geburah, para pasar a dar correctamente en Tiferet, desde una autoestima equilibrada. Y pasamos al día 15, a la sefira que vemos hoy, que es Gesed de Tiferet, el amor en la autoestima equilibrada. El amor y el dar en Gesed deben llevarnos a construir una autoestima balanceada, correcta. Debemos ecualizar y regular sabiamente la potencia del dar y el amor en Gesed de Tiferet para amar equilibradamente, priorizando nuestro desarrollo personal y estando disponible para el otro en equilibrio, sin ponerme en último lugar ante la demanda externa de ayuda y sin solo enfocarme en mí mismo tampoco de una manera narcisista. Entiendo que el amor es un camino para elevar mi nivel de conciencia. Amo a los demás y me amo a mí mismo, en una autoaceptación integral y amorosa. Cuanto más me amo, mejor podré amar a los otros. Si por amor me siento más pequeño o dudo de mis capacidades, es un amor que no está balanceado. El dar y el amor se conectan en realidad con una ternura compasiva, sin juicio severo, en aceptación de nuestras imperfecciones humanas como herramientas para crecer, como el tikkun o la corrección que venimos a trabajar para refinarnos. Trabajamos en nuestra permanente autovaloración equilibrada y en la valoración del otro como forma de dar amor, de potenciar la autoestima del otro. Una vez que tenemos nuestra autovaloración reforzada, trabajamos en la humildad para no caer en el narcisismo. De lo contrario, si trabajamos la humildad en Gesed sin tener una autovaloración primero, estaríamos en la clipa de Gesed, que es la humillación. Y no debemos humillarnos por ningún motivo. Debemos amarnos compasivamente y en equilibrio. Las preguntas que nos hacemos hoy son las que siguen. ¿Doy amor buscando hacer crecer y reforzar el valor del otro? ¿Mi amor es tierno y compasivo conmigo y con los demás? ¿O soy severo y tiendo a establecer relaciones verticales de poder en las que empequeñezco al otro? ¿Doy desinteresadamente o tiendo a hacer cálculos en torno a mi dar? ¿Amo de manera auténtica y sin jactancias o ideas de superioridad? ¿Mi amor es equilibrado y maduro, sin creer que mis relaciones son situaciones de poder? ¿Soy consciente del poder de la ternura? Los dejo con estas preguntas hermosas para la sefirá del día 15 de la cuenta del Omer, que es Gesed Tiferet, y sería. Muy bien. Perfecto. Esa es la energía del día de hoy, ¿sí? Y un primer approach a Gesed, ¿sí? Vamos ahora a ver este acercamiento más general primero al árbol para aquellos que están empezando y para situarnos en lo que significa esta energía en el fondo, ¿no? Del día de hoy. Entonces, muy cortito. Vamos a ver. Y un detalle un poco más completo de lo que significa Tiferet. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Entonces, en principio, hablando de lo que es Kabbalah, ¿sí? Kabbalah es una sabiduría milenaria que busca revelar el sentido de nuestra existencia individual y colectiva a partir del estudio de las leyes que rigen los diversos planos de la realidad. Es como por eso siempre decimos que es como el manual de instrucciones, ¿no? Propone
un camino de autoconocimiento con reglas y pasos claros, cuyo transcurrir se rige a partir de reglas de causa y efecto, ¿no? En torno a lo que ya sabemos, cada decisión que tomamos desde nuestro libre albedrío relativo acá abajo en la realidad, en definitiva siempre genera un efecto. Todas nuestras decisiones son la causa, ¿sí? Y muchas veces pasa que esos efectos a nuestras causas, a nuestras decisiones, a las distintas elecciones que hacemos a lo largo de la vida, desde nuestro relativo libre albedrío y desde el nivel de conciencia que tengamos a cada paso, va generando un efecto que muchas veces es diferido en el tiempo. Entonces a veces nos cuesta entender que ciertos efectos fueron generados por nosotros mismos. Pero realmente cuánticamente todas nuestras decisiones van teniendo ciertos efectos, a veces incluso diferidos muchísimos años, décadas en el tiempo, ¿sí? Y esto afecta a todas nuestras áreas. En el fondo, cuanto mayor conocimiento tengamos de estas reglas y mayor autoconocimiento tengamos para refinarnos lo antes posible, obviamente que esas reglas de causa y efecto nos van a jugar a favor, más a favor, digamos, antes en el tiempo, ¿no? Para que en un punto el objetivo es en algún momento dejar de vivir con dolor y pasar a vivir desde el disfrute, ¿no? Desde otro lugar, desde un lugar un poco más sabio, ya aprendiendo a cada rato, ¿no? A cada paso, con cada obstáculo. Em, la cábala es entonces el estudio de toda la realidad, ¿no? Y es la ciencia que estudia tanto el universo como nuestra experiencia interior. Es esa maravilla que nos permite este conocimiento, que es entender lo cosmogónico y lo psicológico, cómo nos insertamos en este mundo, cómo funciona el mundo cosmogónico, el mundo total, digamos cuáles son esas reglas de causa y efecto, y al mismo tiempo cómo nos refinamos nosotros para jugar mejor el juego, ¿sí? La realidad, en este sentido, oculta niveles de información que no podemos ver, que se van encriptando, ¿no? Se van desencriptando a medida que elevamos nuestro nivel de conciencia y a medida que vamos refinando nuestras fortalezas y debilidades, que es lo que estamos haciendo en la cuenta del Homer, permitiéndonos acceder a nuevos niveles de entendimiento en un proceso infinito de transformación gradual, ¿sí? Es un poco lo que decíamos quizás la semana pasada en torno a que hay una infinita información latente, ¿no? En el Ein Sof, y va bajando continuamente a esta realidad de información de manera permanente a través de lo que se llama el cab de luz, y es una energía que en el fondo se va autocontrayendo a lo largo del árbol de la vida, que es este sistema de 10 dimensiones, y lo que empieza a pasar es que la información que está totalmente desencriptada y disponible a nivel en el infinito, acá abajo, a medida que empieza a pasar ese haz de luz, digamos, de información y de frecuencias electromagnéticas a lo largo del árbol de la vida, lo que empieza a pasar es que se empieza a autocontraer, porque es el mecanismo que tiene el sistema para darle estabilidad al mundo, ¿sí? Entonces, a medida que se empieza a autocontraer, sefirá por sefirá, una por una, cada vez más se va autocontrayendo esa información hasta que llegamos al nivel de Malhut, que es el nivel máximo de autocontracción, que es donde habitamos. Malhut es la realidad física en la que estamos viviendo. Eh, y llegamos a ese nivel de autocontracción tan profunda que hay un grado de ocultamiento en un 75%. Solamente hay un 25% de luz y un 75% de ocultamiento, ¿sí? Así que vamos desplegándolo de a poquito. A continuación vamos a ver ciertos detalles relacionados con esto en el árbol de la vida, pero por eso, digamos, lo que me interesa destacar es que en este nivel de autocontracción máxima que adopta la energía, que es la materia, lo que empieza a pasar y lo que nos aprendemos y nos enseña la cábala y los cabalistas y los grandes sabios es cómo ir desencriptando esa información que está disponible, porque de que está, está. El punto es que al elevar nuestro nivel de conciencia, lo que hacemos es que esa información se nos haga visible, digamos, ¿no? Y se va desencriptando. Y eso es lo que tiene que ver con el famoso concepto de romper las cáscaras o las clipot, ¿no? La clipa en general, en definitiva, se podría decir que prácticamente no existe. Lo que existe es una diferencia entre la información y mi nivel de conciencia. Si la información a la que quiero acceder tiene un nivel de conciencia, una elevación, un refinamiento, una estatura energética superior a mi nivel de conciencia, esa información se va a ocultar y es lo que cabalísticamente llamamos clipa. ¿Sí? Es una cáscara que no me permite acceder a ese nivel de información, no por maldad ni por nada por el estilo, nada que sea moral, sino que simplemente tiene que ver con algo cuántico en términos de protegerme de una información para la que no estoy listo o lista, ¿sí? Entonces lo que hace en definitiva el sistema es
permitirnos acceder a datos, información, digamos, experiencias, relaciones, qué sé yo, ideas de proyectos, etcétera, que estén a la altura de nuestras capacidades. De ahí que sea tan importante refinarnos, ¿sí? Para seguir elevando el nivel de, digamos, el nivel de conciencia para acceder a nuevos datos y a nuevas experiencias. Es como si se fueran digamos, ¿cómo se dice? Activando o revelando nuevos niveles, como si fuera un gran videojuego cuántico, ¿no? Y de repente con estas nuevas herramientas y este nuevo nivel de conciencia, accedo a un nuevo nivel en el que juego en las grandes Sí, se ligas te de juego. escucha muy mal, Romina. Se va cortando. Ah, ok. ¿Será el micrófono? Puede llegar a ser. Déjame ver que lo cambio. Em, Un anuncio dice que la banda tiene una amplitud baja. ok. Perfecto. Eso no voy a poder corregirlo ahora. Voy a cambiar. A ver si ahí se escucha algo mejor. ¿Ahí? ¿Mejoró? Veamos. Probemos. Sí, sí, sí. Eso. Muy bien, entonces, describamos ahora rápidamente el proceso de transformación gradual a través del árbol de la vida, que es este gran mapa cuántico a través del cual nos vamos refinando, ¿sí? De una manera Ok. súper... Es la señal. sí, se escucha mal. Bueno, el video se va a escuchar bien, lo más probable, porque quiero creer. Veamos si se va resolviendo, si se va mejorando. Disculpen. Em, Abajo de todo tenemos el plano físico, ¿sí? Que es Malhut, que en el fondo es esta dimensión que está marcada en morado, en violeta, y que es nuestra realidad física, ¿sí? Es nuestro mundo, nuestro cuerpo, la materia, la energía en su máxima densidad, el lugar de la acción y de la materialización de ideas, ¿sí? Es el lugar donde habitamos, digamos, y donde tomamos decisiones y donde todos los efectos van teniendo lugar, ¿no? En este plano físico. A continuación, vamos siempre por la línea del medio, porque lo vamos a hacer súper resumido, pero esto es para encajar en el fondo, contextualizar lo que se refiere a Tiferet, que es la sefirá que vamos a empezar a trabajar esta semana, ¿sí? A continuación, ya partimos, cuando salimos del plano físico, entramos en las 6 sefirot emocionales, las 6 dimensiones emocionales, que son las que estamos trabajando junto con Malhut en la cuenta del Homer. Entonces, en Yesod, en el fondo, que es esta dimensión que está en violeta, y lo que encontramos es a nuestro yo social, que es donde está nuestro ego, nuestras relaciones sociales, nuestra adaptación al medio y la interacción con los demás. Acá está nuestra profesión, nuestras aptitudes profesionales y cómo nos perciben los otros. También están todas nuestras relaciones, nuestros roles sociales, ¿no? Es decir, yo como hijo, como padre, como amigo, como empleado, como empleador, etcétera, ¿no? Es todos mis títulos, digamos, profesionales, etcétera. Y el ego también está acá. Es digamos, una dimensión en la que posiblemente está trabajando y habitando la mayor parte de los seres humanos, porque tiene que ver con digamos, un estadio un poco inmaduro en el que estamos muy identificados con el ego y con lo que hacemos y con lo que tenemos, ¿sí? La siguiente sefirá es justamente Tiferet, que es la que empezamos hoy, que es el corazón de todas las 6 dimensiones emocionales. Entonces, en Tiferet lo que encontramos es a nuestro yo interior. Por primera vez, todas estas sefirot que se ven hacia abajo son exteriores, ¿sí? Es decir, es a través son los caminos a través de los cuales mi yo interior, que está en Tiferet, se manifiestan en Malhut, ¿sí? Las 3 sefirot de acá abajo, digamos, a ver si se ve mi mouse, creo que no se va a ver. Bueno, lo que sería Hod, Netzach y Yesod conectan hacia Malhut y hacen, en el fondo, me expreso a través de esas 3 dimensiones, ya lo podemos ver en otro momento, de hecho cuando veamos en las siguientes semanas Hod, Netzach y Yesod, lo vamos a ver, y en definitiva mi yo interior tiene que ver con mi verdadero ser, mi autoestima, el centro de mis emociones, donde se aloja la paz interior cuando tengo un profundo autoconocimiento, ¿sí? Y en definitiva es lo que habíamos explicado en otros momentos, es donde se aloja nuestra alma cuando estamos encarnados en el cuerpo, ¿no? Es esto de yo me señalo acá, nadie se señala, ¿no? En la cabeza, tipo, a mí me hablas, yo, no nos señalamos acá, nos señalamos en el pecho, ¿no? Es como yo, a mí,
es porque acá está, es el centro electromagnético del cuerpo, por eso el corazón, ¿no? Es como el centro de nuestro toroide, ¿no? En términos de campo electromagnético del cuerpo del ser humano, está acá en el centro y tiene un sentido, que es que acá aloja nuestra alma y es nuestro verdadero ser, ¿sí? Es nuestro yo interior. Y es lo que vamos a empezar a trabajar esta semana y ahora a continuación lo detallamos. Lo que sigue a continuación ya pasa, sale del espectro, digamos, emocional y pasamos al yo mental, ¿sí? Que en definitiva está formado por Binah y Jochma como hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y en el centro está la Sefirá y la no Sefirá, digamos, de Da'at, que ya la podemos ver en otro momento, que tiene que ver con cómo yo equilibro mi mente, mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho para dar acceso eh, a mi conexión, digamos, mi conexión con mi potencial arriba, un poco más arriba, ¿no? Acá justo no lo puedo leer del todo porque me lo está tapando y no lo puedo mover. Déjame ver si lo puedo mover. Pero no lo puedo mover. Bueno, en definitiva es mi mente racional en conjunto trabajando, ¿no? Mi hemisferio izquierdo trabajando en conjunto con el hemisferio derecho, y el objetivo es salir de todo mecanismo de Binah, que es cuando está en bucle, cuando está trabajando solita, que tiene que ver con la culpa, la competencia, la autocrítica, del yo ideal que tengo en mi mente, en mi hemisferio izquierdo cuando está trabajando solito, ¿sí? El objetivo es que Da'at se activa como Sefirá, por eso se llama como la no Sefirá, entre otras cosas, porque no todos tenemos Da'at activo como dimensión, sino que se activa cuando oscilamos a Jochma con Binah, es decir, hemisferio derecho con izquierdo, para salir de la autoexigencia y el perfeccionismo y la orientación extrema del resultado que generalmente tenemos en Occidente desde que empezamos el colegio y demás, y vamos accediendo a nuevos niveles de conciencia para finalmente conectar con el paso siguiente, que es esta conexión total en Keter, que es lo que sería la coronilla, ¿no? Es el acceso total al sentido de mi existencia, cuando habilito hemisferio izquierdo y derecho y los hago trabajar en conjunto. Entonces, en el fondo, con lo que conecto, Keter, dicen los sabios, es un agujero, no es una dimensión realmente, es por donde baja el cab de luz que en el fondo alimenta de manera zigzagueante como espiral al resto de las dimensiones. Entonces, en definitiva, con lo que yo conecto allá arriba en Keter, una vez que me refiné abajo, en las dimensiones de abajo, empezando por las emocionales, que es lo que trabajamos en la cuenta del Homer, con lo que conectamos es con el sentido de la existencia, la esencia de nuestra alma, la felicidad plena, los talentos potenciales del alma que nos hacen profundamente felices, el plano de los intelectos creativos y las ideas, ¿no? Entonces, en definitiva, este es un gran mapa para que todas esas ideas y todos esos potenciales, generando una coherencia entre mi plano intelectual, mi plano emocional y mi plano físico, se vayan manifestando en mi realidad y vayamos generando una mayor coherencia en torno a mi potencial versus mi realidad, ¿no? Mi expectativa y mi potencial y mi realidad, para vivir una vida más plena y más coherente, más consciente y con menos dolor, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que hacer que esas causas y esos efectos nos jueguen a favor, ¿sí? Porque tenemos mayor claridad y mayor acceso a datos de mejor calidad, ¿no? Y como siempre, este acceso a la tríada superior, que es Binah, Jochma y Keter, esta tríada que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, derecho y la conexión total con mi potencial, es gradual, no nos va a bajar el mapa de ruta total de una sola vez. Es gradual de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, como decíamos al principio, ¿sí? Entonces voy desencriptando información de manera gradual para no romperme, para no acceder a datos para los cuales no estoy listo, preparada, ¿no? Es gradual. Entonces, de ahí que el refinamiento interno es para toda la vida, ¿sí? Cuanto antes lo aprendamos y lo descubramos, por supuesto que muchísimo mejor relación entre efectos y causas vamos a tener de ahí en adelante, ¿no? Muy bien, entonces, algunos puntos clave. Tu realidad en torno a este concepto y este approach cabalístico total, ¿no? Nuestra realidad es el resultado de la coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿sí? En definitiva, es la coherencia entre la tríada superior, la tríada intermedia y, digamos, todo lo que tiene que ver con las 6 dimensiones que estamos trabajando en la cuenta del Homer emocionales, y finalmente cómo manifiesto esta coherencia en mis acciones abajo de todo. Es decir, que nuestra realidad es modificada a cada segundo a través de la percepción que genera
que puedo generar, que soy capaz de generar a través de mi estado de conciencia actual, ¿no? Aunque no sepamos cómo funciona, el mecanismo es automático, es cuántico, es inmediato, no importa. Por eso lo ideal es entender cómo funcionan estas reglas y este mundo y estas dimensiones y cómo me refino para que esas causas y esos efectos me jueguen a favor, porque de todas formas es mecánico, no hace falta que yo crea o sea consciente de que esto existe, simplemente funciona. Entonces, cuanto más entienda cómo funciona, más las hago jugar a mi favor y antes, ¿no? Entonces, otro punto muy importante, la verdad absoluta, que en el fondo la verdad absoluta existe solamente en el Ein Sof, ¿no? En el infinito, la verdad absoluta y total, esta información total y completa que decíamos al principio, no es alcanzable desde este plano físico y a través de nuestras conciencias individuales, ¿sí? Porque no nos entraría el infinito en nuestra mente, ¿no? Entonces, simplemente tenemos acceso a respuestas parciales y transitorias delimitadas estructuralmente en el tiempo y el espacio por nuestra subjetividad finita, como fractales de la energía infinita de la que formamos parte, ¿no? Cada uno de nosotros accede a respuestas parciales y transitorias de acuerdo a nuestras configuraciones específicas, al lugar geográfico y al momento histórico en la historia de la humanidad en el que hayamos decidido nacer, hayamos elegido nacer, y en definitiva, de ahí la importancia de trabajar en equipo, porque nadie accede a una verdad total. Vamos accediendo a fragmentos, a piezas del rompecabezas, y de ahí que es importante que vayamos encontrando esas respuestas entre todos, ¿no? De ahí lo interesante del trabajo en equipo. Y bueno, justamente abajo, la propuesta es trabajar en equipo para construir entre todos respuestas más amplias, potenciando nuestra percepción y accediendo progresivamente a nuevos niveles de conciencia individuales y colectivos, ¿no? Nos vamos potenciando todos con todos, porque si yo entiendo algo, lo comparto y al otro le sirve para entenderlo más y refinarse, por supuesto que es una retroalimentación y un gran trabajo en equipo para todos crecer, en definitiva, ¿no? Y construir, porque finalmente lo que estamos haciendo es modificar la realidad con nuestro nivel de conciencia, con lo cual, cuanto más personas estemos trabajando en nosotros mismos y a su vez manifestando un mejor mundo, por supuesto que vamos a vivir todos en un mejor lugar, ¿no? Muy bien, esto como pincelada general. Pasemos ahora entendiendo un poquito más quizás dónde está Tiferet en el árbol y en el contexto general del árbol. Pasemos a quizás definir un poquito con más detalle qué es Tiferet, ¿sí? Tiferet, o qué representa. Tiferet como dimensión es el centro del universo de las emociones, dentro de la realidad psíquica o Yetzirah. El mundo de Yetzirah está compuesto por las 6 dimensiones que están arriba de Malhut, ¿sí? El mundo físico es Malhut, la dimensión de abajo de todo, y las 6 dimensiones que le siguen, que son las que trabajamos en el Omer junto con Malhut, representan la realidad psíquica y el mundo de Yetzirah, que también representan al alma emocional que se llama Ruach, ¿sí? Es también Tiferet el centro de todo el árbol de la vida, ¿sí? Y representa al sol. Fíjense que en el fondo Tiferet es, salvo a Malhut, tiene senderos que conectan a todas las dimensiones. Es la única sefirá que tiene este nivel de centralidad y este nivel de interconexión con el resto de las dimensiones del árbol, con el resto de las dimensiones de nuestra alma en un punto, ¿no? Entonces, en el fondo, por eso llamado sol, ¿no? Es como el centro, es el corazón, y es de ahí que es determinante que la trabajemos bien porque interconecta y incide en nuestro equilibrio en el resto de las dimensiones, ¿sí? Representa, y un punto, no conecta directo con Malhut porque nosotros no conectamos, nuestro yo interior trabaja, se expresa a través de Hod o de Netzach o de Yesod a través de Malhut, es decir, nuestro yo interior, que es Tiferet, se manifiesta a través de nuestro lenguaje simbólico o artístico, que puede ser o la danza, el arte y demás, que es Netzach, se manifiesta a través de nuestros roles sociales en Yesod, que es la sefira que está inmediatamente abajo, o se manifiesta a través del lenguaje estructurado y de la expresión un poco más lógica, pero no va directo a Malhut, ¿sí? No va directo a la realidad, sino que tenemos esta expresión a través de nuestro yo social, o de nuestra expresión del lenguaje estructurado o del lenguaje más simbólico, ¿sí? Entonces, Tiferet representa la armonía, la belleza y la verdad que pueden iluminar nuestras vidas, nuestra verdad parcial, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que a la verdad total no accedemos desde nuestra estructura limitada individual, ¿sí? Desde nuestra alma parcial, fragmentaria, digamos, y fractal del infinito.
Entonces, representa la armonía, la belleza y la verdad en términos de que logra, si equilibramos Tiferet, logramos la armonía en el resto del árbol, ¿no? Por definición, porque no podríamos tener, digamos, una Tiferet equilibrada si tenemos desequilibrios en las demás dimensiones. Tenemos que estar más o menos, aunque sea parcialmente balanceados, para ir balanceando progresivamente en una permanente elevación del nivel de conciencia nuestro yo interior, ¿sí? Entonces, es el símbolo de la unidad y de la paz. Y la belleza de Tiferet es justamente unir y armonizar todas las energías del árbol, recibiendo la luz de las sefirot superiores e iluminando a las sefirot inferiores. Es el corazón, Tiferet es el corazón del nivel de nuestra alma emocional o ruaj, es el centro, ¿sí? Y es definida como amor, la emoción central en la existencia del ser humano. Y el amor justamente surge del balance entre el dar en Gesed y la restricción en Geburah, para pasar a dar correctamente, ¿no? En definitiva, una Tiferet equilibrada es en definitiva un balance correcto entre Gesed y Geburah, entre el amor total y la restricción total, ¿no? Entre el dar total y el recibir. Entre el dar completamente altruista y mi dar un poco más egoísta, ¿no? En definitiva, cuando yo balanceo y encuentro digamos, el equilibrio entre ambas para tener una autoestima correcta y no dar por demás y limitar mi dar y demás, yo accedo en el fondo a un balance en mi autoestima, en mi autoconocimiento y en esta dimensión de Tiferet. Tiferet es en definitiva, si bien Gesed era el amor, ¿no? Como veíamos antes, y el dar, y Geburah es el recibir, Tiferet es el amor real, es el dar con límites, no es el dar sin límites indiscriminado que teníamos en Gesed, ¿no? El dar total que nos recuerda a la Ein Sof en fractal. Acá en Tiferet tenemos el amor real, el amor humano, ¿no? El amor realista, por otro lado, es el dar con límites, es Gesed con Geburah, ¿no? Es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en este sentido, esta frase ¿no? tan bíblica en un punto, tiene una gran verdad encriptada que tiene que ver con que no podemos amar más al prójimo que a nosotros mismos, ni lo podemos amar menos que a nosotros mismos porque sería un desequilibrio en Tiferet. El objetivo es amar al otro como me amo a mí mismo, porque si lo amáramos más, sería una humillación hacia nosotros mismos, ¿no? Sería postergarnos a nosotros y asignarle un mayor valor a la vida o al tiempo, a los recursos del otro, ¿no? Asignarle un mayor valor en detrimento de mi propio bienestar, ¿no? Y si yo me amo más a mí que al otro, me desequilibro hacia el otro lado, no hacia la humillación, sino hacia la soberbia o hacia el narcisismo, ¿no? Que también es un desequilibrio en la autoestima para el otro lado, pero igual de desequilibrado. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que lograr es un autoconocimiento profundo para amarme lo más que puedo en mi autoaceptación y entendiendo que la vida es un proceso y que las cosas, tengo luces específicas y sombras específicas, y mis sombras tienen que ver con la imperfección humana, no hay un solo ser humano perfecto, con lo cual me voy aceptando y voy transformándome y voy viendo que esa sombra está ahí porque tiene un sentido, y lo que voy haciendo es refinándome, y desde ese refinamiento y ir aceptando mi imperfección humana y desde ese autoamor y autoaceptación, refinando mi sombra para transformarla en luz, lo que voy haciendo es ir disfrutando el camino de ir transformándome y amarme lo más que puedo en este momento particular, entendiendo que hoy hago lo que puedo con las herramientas que tengo, mañana lo haré mejor, y lo mismo con el otro, ¿no? El otro hace lo que puede con las herramientas que tiene hoy, mañana lo va a hacer mejor, con lo cual pasamos a un amor real un poco más compasivo, ¿no? Menos juzgón, menos crítico, menos autoexigente e hiperexigente con el otro, y desde un lugar posiblemente más sabio, ¿no? Es este amor incondicional, como dice a continuación, que disuelve conflictos internos y también con nuestras relaciones externas, porque en definitiva ya tengo menos conflicto con mi sombra, me voy autoconociendo más, entiendo que todo obstáculo es a la altura de mis capacidades actuales y que lo que está buscando es catapultarme a mi siguiente nivel, con lo cual todo es para bien, ¿no? Todo es perfecto. Entonces ya no entro tanto en conflicto con mis obstáculos, ni entro en conflicto con el error ajeno, ni con mi propio error, sino que voy en el fondo transitando desde el disfrute, tratando de desencriptar la información que cada situación y que cada relación y que cada error y cada obstáculo me propone. Porque, como decíamos, en nuestra realidad la información está bastante encriptada y la idea es ir entendiendo ese sentido oculto a cada paso, ¿sí?
El verbo que representa, digamos, a Tiferet es el compartir. Si teníamos antes al dar en Gesed y al recibir en Geburá, el verbo que caracteriza a Tiferet en la unión y el equilibrio de ambas dimensiones es el compartir, ¿no? Que lleva implícitamente una sinergia a una sinergia superior, perdón, que lleva implícita una sinergia superior a la simple suma de las energías del dar y el recibir, ¿no? Por supuesto, es una elevación tal que me permite dar con límites para compartir, en línea con todo lo que vimos en el fondo la semana pasada de esta escalerita desde el recibir por recibir hasta el recibir por dar, ¿no? En definitiva es recibo para compartir, es una de las acepciones de Tiferet. En Tiferet estudiamos la conciencia en las emociones, con un grado menor de distorsión de la realidad que el que tenemos en la materia, abajo en Malhut, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Es más, quizás a medida que nos vamos elevando, nos es más fácil ir entendiendo y desencriptando esa información, porque como decíamos al principio, en Malhut tenemos un 25% de oscuridad, al revés, un 25% de luz y un 75% de oscuridad, un 75% de información que está, pero que está encriptada. Entonces, en definitiva, en la materia, que es la forma más densa que adopta la energía, está todo mucho más denso, más oculto, es más fácil percibir las cosas como malas o buenas dualmente porque está todo más oculto y no logro entender el sentido detrás de las cosas. Cuando ya vamos trabajando Tiferet en nuestro yo interior, como tenemos una mayor conexión y una mayor estatura energética en este plano, lo que hay también es una menor distorsión, ¿sí? Que el que vemos en la realidad, porque ya hay un 50% de luz y un 50% de oscuridad. La información, el sentido está mucho más revelado que abajo en la materia, ¿sí? Entonces, algo interesante acá para destacar es, por ejemplo, que cómo Tiferet representa el equilibrio y el balance, ¿no? Lo que tenemos por un lado es nuestra mirada la mirada en Oriente, que no es la nuestra, perdón, pero la mirada en Oriente que tiene que ver con que en Tiferet no se idolatra lo espiritual, dividiendo al mundo en espiritual y material, ¿no? Esto de que clásico que nos enseñan las corrientes más orientales de ir a meditar y mantenernos ¿no? Como en la montaña, zen, ¿no? Como muy de full dedicación al plano espiritual, desatendiendo lo material, casi como percibiéndolo como algo malo, en definitiva, ¿no? La idea no es esa, no vinimos, explican los cabalistas, no vinimos a ser seres espirituales puramente, somos seres multifactoriales, multidimensionales, que tenemos una parte espiritual y también tenemos una parte material y tenemos que coordinarlas todas, ¿no? Y por otro lado, también la mirada de Occidente, que es el otro polo, ¿no? Es no idolatramos la materia y el hacer y el tener, no me identifico 100% con lo que hago, con lo que tengo, ¿no? Con mi título, con el auto que tengo, etcétera, ¿no? Sino que eso es absolutamente secundario. Lo que hago es, a nivel Tiferet, cuando ya voy trabajando mi yo interior, es, bueno, esto no está explicado acá, perdón, lo de Israel, pero Israel en definitiva es el arquetipo de Tiferet. Tiferet se relaciona con el patriarca Jacob y Jacob corregido se transforma en Israel, que Israel lo que tiene que ver, lo que quiere decir es el punto medio en el fondo, ¿no? Israel es un conjunto de almas que están buscando el despertar de conciencia, es todo el sentido encriptado de estos conceptos, ¿no? Que no es el sentido literal al que estamos quizás acostumbrados. Entonces, Tiferet se relaciona con Israel y que justamente además Israel está en el punto medio porque está en Medio Oriente, ¿no? Está a medio camino en el medio entre Oriente y Occidente, con lo cual está en el medio, lo que encontramos es a Tiferet, que es esta tendencia, esta intención de lograr percibir lo material y lo espiritual como dos aspectos de una misma realidad y balancearlos a ambos, unirlos, ¿no? Es salir de esta distorsión en la que todo es dual y todo es, ¿no? O puramente espiritual o puramente material, y lo que buscamos al refinar nuestro yo interior es recordar que tenemos ambos aspectos y que lo que necesitamos es unir, ¿no? Basta de separación y basta de dicotomía y basta de caos, porque en definitiva lo que también nos enseñan los cabalistas es que toda separación tiende a generar caos y a perpetuar el caos, ¿no? El ocultamiento de la información. Y por supuesto que me distancia de este entender cuáles son las causas y cuáles son los efectos y me perpetúa mi existencia en un mundo un poco miope, ¿no? En el que no voy entendiendo el sentido oculto detrás de todo. Entonces,
siempre unir es la llave, ¿sí? También pasa entre lo científico y lo religioso, ¿no? Lo científico y lo espiritual. Hay que unir, siempre hay que unir porque en definitiva todos estamos hablando un poco de lo mismo, ¿sí? Entonces, a partir de la conciencia emocional, lo que hacemos es un trabajo para cambiar la percepción de nuestras emociones y para esto necesitábamos entender cómo funcionan. Y entiendo en el fondo que las emociones son un camino para elevar mi nivel de conciencia, es un medio, ¿no? Y que Tiferet en realidad es mi autoestima, mi autoamor, ¿no? Mi autoaceptación, mi autoconocimiento, ¿sí? Cuanto más me conozco, más me acepto, más me amo y por supuesto que es un círculo virtuoso en el que a medida que más me conozco, más me refino y por lo tanto me acepto más y voy desencriptando y digamos encontrándole la manera de seguir refinando mis sombras, ¿no? Si nuestra autoestima está desequilibrada y, por ejemplo, no hay un equilibrio en el dar, tiendo a no poner límite a mi dar, estoy con un gesed desequilibrado y una geburá desequilibrada, no puedo poner límite a mi dar, y en definitiva no se cumple el límite de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque obviamente estoy amando más al otro que a mí mismo. Entonces lo que empieza a pasar es que si yo tengo mi autoestima desequilibrada y no logro darme el lugar que corresponde y no logro en definitiva balancear mi autoconocimiento y mi autoaceptación y valorar el lugar que yo tengo y los talentos que tengo y los recursos que tengo, desprioриzándome y priorizando por demás al otro, por ejemplo, ante esta falta de equilibrio en Tiferet, lo que empieza a pasar es que nuestro ego en Yesod viene a salvarnos, ¿no? Entra en escena, porque Tiferet desequilibrada lo que hace es automáticamente activar el ego. Entonces potencia esta aparición de Yesod, que es nuestro ego, como decíamos al principio, este desequilibrio hacia abajo en el árbol, en todo el resto de las dimensiones, ¿no? Y me vuelvo un poquito más egocéntrico y un poquito más, en vez del compartir y el recibir por dar y todo lo demás que representa esta ecualización entre Gesed y Geburah, que se manifiesta en Tiferet, en definitiva vuelvo al recibir por dar, no, al revés, el dar por recibir, ¿no? Que es esta cosa más egoica de yo doy con agenda, doy para que el otro esté conmigo, regalo para que el otro juegue conmigo, o doy plata para que el otro esté conmigo, lo que fuera, ¿no? Es dar con una intención egoísta, ¿no? Me involuciono en cierto punto, es como que ciertas tendencias más inmaduras hacen aparición. Entonces caemos en el dar por recibir, justamente. Me hubiese leído un poquito y estaba ahí explicado en el siguiente punto. Entonces, es importantísima Tiferet, ¿sí? Porque es nuestro yo interior y, como vamos a explicar a continuación, lo que necesitamos para fortalecer y refinar Tiferet es, por un lado, reconocer nuestras virtudes, ¿sí? Yo reconozco mis luces y me apalanco, me potencio a partir de mis virtudes, no me da vergüenza ni tiendo a tapar mis virtudes en una búsqueda de una, digamos, por supuesto siempre que desde la humildad, pero no desde una humillación, ¿sí? Sino que yo me potencio, me apalanco, refino mis virtudes para ser cada vez más grande, siempre desde la humildad para no caer en la soberbia y seguir, digamos, en la soberbia no se cae no porque esté mal simplemente ser soberbio, sino porque la soberbia te desconecta. Entonces automáticamente tu canal, en el fondo, el canal en el que nos estamos convirtiendo para seguir bajando información y desencriptándola, se achica, es como si se achicara el ancho de banda con el que te bajan datos. En definitiva yo trato de mantenerme equilibrado para que ese canal que soy se expanda y desde mis virtudes humildemente me sigo refinando, ¿sí? El segundo punto es incorporar la crítica de los demás para ver qué más puedo corregir que yo no había notado por mí misma, ¿sí? Y sin esa retroalimentación externa quizás me hubiese costado un poco más darme cuenta. Pero al mismo tiempo me independizo del exterior, no me quedo pegada a esta dependencia de saber qué es lo que piensa el otro de mí, ¿sí? Porque ahí estaríamos en Yesod inmediatamente. Entonces lo que necesitamos es, claro, incorporo la crítica humildemente porque me sirve el reflejo, recordando que somos el otro, que el otro es mi reflejo, lo que el otro me trae es en definitiva información sobre mí misma, ¿no? Entonces, o mí mismo. Entonces lo que hacemos es, yo desencripto esa información que la crítica externa me trae y volvemos a esto de ir desencriptando el sentido, ¿no? Dejo de percibir como algo malo la crítica externa, sino que la incorporo, la agradezco y digo, perfecto, mira, si esta persona no me hubiese traído esta crítica, probablemente me hubiese costado mucho más refinar esto. Y salgo de esta estructura más egoica en la que me siento dañado, me siento atacado, ¿no? Porque el otro me está criticando, sino que le encuentro el sentido a todo, incluso a la crítica externa, ¿sí?
Y aprendo de todos. Ese es uno de los lemas de Tiferet, ¿no? Desde esa humildad. No soy soberbio, no me siento en mis laureles, aprendo de todo el mundo. Y por otro lado, el tercer punto, resumidísimamente, ¿no? Es darle lugar a nuestra propia honestidad amorosa para hacer introspección y ver nuestras debilidades con foco en hacer tikkun, en hacer la corrección del alma. Es ese concepto cabalístico en hebreo que se llama tikkun, que refiere a la corrección del alma. Cada alma tiene una corrección particular que hacer en línea con sus propias configuraciones y con sus propios luces y sus propias sombras, ¿no? En definitiva, cada uno desde su propia configuración de luces y sombras tiene ciertas correcciones que hacer específicas. Entonces, en el fondo es trabajar nuestras debilidades, no intentar meterlas abajo de la alfombra, porque si las tapo, siempre doy el ejemplo de los legos, ¿no? O sea, si yo tengo una serie de virtudes y una serie de defectos, son todas piezas de Lego, ¿sí? Si yo meto ciertas piezas de Lego que son más sombrías y que me gustan menos y que por ahí me avergüenzan y los meto abajo de la alfombra, va a llegar un punto en que en esta construcción de mi identidad me van a faltar piezas y me va a faltar estatura energética para seguir creciendo porque tengo piezas de Lego metidas abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, en el fondo desde esta honestidad amorosa, yo me hago cargo de mi sombra, no hay un solo ser humano perfecto, entonces no busco la perfección total porque no existe en el plano humano. Y desde ese reconciliarme con mi imperfección, hago introspección y finalmente lo que hago es buscar refinar mis debilidades para refinarme, en definitiva, ¿no? Y para seguir creciendo y tener aún más virtudes, porque cuando yo refino una clipá y refino un desbalance, lo que hago es potenciar mi luz, ¿no? Entendiendo, de vuelta, volviendo al mismo concepto del principio, que toda debilidad no es mala per se, es luz encapsulada, luz encriptada, que lo que tengo que hacer es refinar esa debilidad, digamos, esa sombra, para volverla luz, ¿sí? Para desencriptar su sentido oculto y refinarme y seguir creciendo, ¿sí? Muy bien, entonces, tener una autoestima correcta implica tener un amor equilibrado con uno mismo, es decir, valorarnos, ser misericordiosos y responsables al mismo tiempo, y crecer con todos los elementos que nos componen, tanto desequilibrios como virtudes, ¿sí? Y esta autoestima correcta la necesitamos por un lado, tener paz interior sin angustia y sin querer escapar hacia el mundo inferior, ¿no? Como pasaba con Yesod, es decir, cuando yo tengo una Tiferet desequilibrada y no tengo paz interior, automáticamente surge Yesod, surge mi ego y ya me desbalancea por completo, ¿no? Entonces, en definitiva, busco esta paz interior y busco no tener esta angustia y no refugiarme en mis estructuras más egoicas y más inmaduras, a partir de esta autoestima correcta que me permite valorarme y valorar al otro y no compito, coopero, trabajo en equipo, ¿no? Y soy misericordioso conmigo y con el otro al mismo tiempo. Hay un amor incondicional, ¿no? Entendiendo lo que decíamos al principio, que somos un work in progress, ¿no? Somos un ser en permanente proceso de evolución. Hoy lo hice X, de X forma, mañana lo haré mejor y el otro también. Entonces, desde ese lugar, tengo paz interior, no me angustio, no soy tan autocrítico y tan severo, ¿no? Acoto a Geburá y lo compenso con Gesed, ¿no? Encuentro el punto medio en Tiferet. El segundo punto es, necesito esta autoestima correcta para poder amar de manera equilibrada y madura, sin creer que nuestras relaciones son situaciones de poder, como podría ser en Yesod o podría ser en Geburá, ¿no? En definitiva es cuando yo estoy más desbalanceado y no confío tanto en mí y en definitiva estoy en un nivel de dar que es más con agenda, lo que termina pasando es que me apalanco de mis relaciones para conseguir cosas, porque estoy, ¿no? Como no confiando del todo, no conociéndome del todo y no confiando del todo en mis herramientas para trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? O para seguir desencriptando mis talentos. Y por supuesto que accedo a unas relaciones más inmaduras también, ¿no? Y paso a buscar dominar al otro o simplemente paso a ser dominado por el otro, ¿no? En cualquiera de los dos ámbitos ultra simplistamente, pero en definitiva es eso. Y el tercer punto, necesitamos esta autoestima correcta y balanceada en Tiferet para elevarnos más allá de Tiferet, en dirección a Keter, hacia nuestro potencial, ¿sí? Y ahora se viene lo interesante, porque todo esto es muy lindo, pero ¿para qué? Y el para qué, un poquito, este sentido oculto lo vamos a desencriptar a continuación, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ponemos nuestra identidad, hay algo que quizás no expliqué en torno a la identidad.
nosotros tenemos abajo nuestros roles sociales en Yesod y todo lo que decíamos, ¿no? Está mi profesión, yo como hija, como madre, como hermana y todos mis roles sociales, y ese es el yo por ahí, el falso self, ¿no? Sería en psicología, es mi yo no real, mi yo ilusorio, es mi yo social a través del cual interactúo con la realidad, pero mi verdadero self está en Tiferet, ¿sí? Es mi identidad real, es mi yo interior, es esa interioridad que solo yo conozco al 100%, nadie me conoce al 100% más que yo. Hay cierta soledad estructural relacionada con Tiferet, nos pertenece a todos, todos estamos en la misma estructura, ¿no? Todos tenemos la misma estructura de alma con distintas configuraciones, pero enfrentamos la misma soledad estructural. Y entonces, en definitiva, a eso se refiere con identidad en este punto, ¿sí? Al poner nuestra identidad al servicio de nuestro propósito en el mundo, obtenemos el poder que nos da el conocer el sentido de nuestra existencia, ¿sí? Porque vamos refinando Tiferet, y ahora vamos a ver en qué consiste esto. Esto de poner nuestra identidad interna, nuestro yo interior al servicio de nuestro propósito, de nuestra misión, del sentido de nuestra vida, es el poder real. Los demás poderes de más abajo son inmaduros, son ilusorios, ¿sí? Los demás son ilusiones mentales, ilusiones egoicas, ¿sí? Y consisten, en definitiva, este poder real en la sensación de paz y alegría y completitud que logramos con el equilibrio de nuestra identidad interna, ¿no? De nuestra realidad, de nuestra identidad real, ¿sí? Este poder interior es la armonía, la completitud que se alcanza en Tiferet. Al conectar con el sentido de nuestra alma, toda nuestra potencia espiritual se concentrará en un punto que será nuestra guía, un manual de instrucciones dinámico, un modelo del proyecto de identidad. En definitiva, esto de que se concentre en un punto tiene que ver con que vamos a tener nuestros haces de luz, nuestras frecuencias electromagnéticas internas ordenadas, coherentes, vamos a estar mucho más alineados, con mucho menos conflicto emocional, con mucha menos reactividad emocional, con mucho menos, se podría decir, menos ir deteniendo al autómata que reacciona emocionalmente ante los estímulos, tipo Pavlov, ¿no? Vamos generando una coherencia que me permite esta armonía y esta paz interior que hacen que yo me acepte en mi imperfección parcial y temporal, y así mismo desde ahí también acepto al otro en su imperfección parcial y temporal, y voy interactuando de una manera mucho más sabia con el entorno, por lo tanto voy manifestando una realidad mucho más linda, más armoniosa, en línea con el sentido de mi vida, ¿no? Me voy allanando el camino y esas causas y esos efectos van empezando a trabajar a mi favor, con lo cual me es mucho más fácil conectar con el sentido de mi alma, porque esa claridad, digamos, que voy teniendo desde lo emocional y por supuesto que desde lo mental un poco más arriba, se va exacerbando y va generándose ese círculo virtuoso en el que ese sentido de mi vida va permeando cada vez más de manera gradual, porque voy elevando el nivel de conciencia y voy accediendo a nuevos datos, como decíamos al principio, ¿no? Voy desencriptando nuevo sentido. Entonces, en un punto, este sentido, ¿no? Este conectar con el sentido de nuestra alma hace que nos concentremos en un punto, que nuestros haces de luz se vuelvan coherentes, como un rayo láser, ¿no? Ordenado, un haz de luz ordenado. Y nos va a ser mucho más fácil conectar con este manual de instrucciones que tenemos adentro, que es el sentido de la vida, y que el alma allá arriba en nuestra Neyamá, ¿no? Por encima del Ruach, que son estas 6 dimensiones emocionales, allá arriba nuestra alma tiene acceso, en lo supramental, tiene un acceso total a nuestros potenciales. Y finalmente, ese manual de instrucciones dinámico es la propia información que nos baja de nuestra propia alma. Por eso decimos siempre que todas las respuestas son internas, porque ese manual de instrucciones es personal y es interno, está adentro nuestro. Y por supuesto que el exterior actúa como espejo, ¿no? Como reflejo de nuestra interioridad, pero por supuesto que siempre volvamos a esta coherencia interna para poder acceder a nuevos datos y a nuevas respuestas, ¿sí? Entonces, en definitiva, voy expandiendo ese manual de instrucciones dinámico que me va bajando de manera permanente y de manera gradual. Se va desencriptando a medida que seguimos elevando el nivel de conciencia y nos seguimos expandiendo en Tiferet. Tiferet no se para de expandir nunca en la vida. Siempre estamos en permanente expansión de la autoestima, ¿sí? Es una estructura completamente dinámica. Ahora, lo interesante es que todo esto sirve para el siguiente punto, que tiene que ver con
al construir nuestra identidad, estamos en realidad construyendo el famoso concepto cabalístico e incluso también presente en la Torá, en el Antiguo Testamento, en torno al carro de fuego, a la carroza de fuego, al carro de fuego, ¿no? Que en hebreo es la Merkabah. En definitiva, lo que estamos haciendo al construir nuestra Tiferet, nuestro yo interior, es construir el medio a través del cual nos elevamos espiritualmente. Es como si fuera una especie de vasija, una especie de receptáculo que no, actúa como ascensor, porque después lo que va a hacer Tiferet es elevarse por el canal del centro desde Tiferet, desde el lugar del corazón, hacia arriba. Yo elevo cuando tengo una Tiferet más o menos trabajada, esto pasa de manera permanente, no hace falta tener una Tiferet perfecta porque no lo vamos a lograr, es gradual. Entonces, a medida que equilibro mi Tiferet, me elevo en mi nivel de conciencia, me conecto en el fondo a medida que voy oscilando Jochma con Binah, etcétera, y vamos activando Da'at, eso lo podemos ver en otro momento, pero en definitiva elevo mi Tiferet como si fuera mi carro de fuego, conecto con Keter, bajo respuestas y vuelvo a bajar. Es un permanente ascensor. Subo y bajo de manera permanente a través de mi Tiferet corregida o en proceso de ir, ¿no?, gradualmente y dinámicamente corrigiéndola y expandiéndola cada vez más. Entonces, termina siendo este ascensor a través del cual me permite, se amplía el ancho de banda con el que voy bajando datos y voy accediendo a nueva información sobre mí misma, pero siempre, o mí mismo, pero siempre el objetivo es subir para bajar. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, no somos seres puramente espirituales, no vinimos a subir para quedarnos arriba, ¿sí? Yo subo para acceder a nuevos datos y con esos nuevos datos bajo y los manifiesto en la realidad y construyo un mundo mejor, porque vinimos a co-crear el mundo, a terminar de construir y de crear la creación, ¿no? En definitiva, desde cada una de nuestros talentos y nuestros, digamos, configuraciones álmicas, y de ahí volvemos a otra vez más, la necesidad de trabajar en equipo, porque yo desde mis talentos específicos no puedo co-crear el mundo sola, ni nadie solo puede hacerlo, sino que necesitamos a los talentos del resto de las personas para que este lugar sea un lugar mejor y que logremos manifestar, ¿no?, una corrección del mundo, que es por lo que apostamos una vez que vamos trabajando la corrección individual, y la idea es lograr que este mundo sea un lugar mejor a partir de ayudar al resto también a seguir desarrollándose y creciendo, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos, de vuelta, el colectivo. Yo sola o yo solo no puedo digamos, co-crear, ¿no? Porque soy un fragmento de luz, no soy Dios, no soy el Ein Sof, no tengo el acceso total a las verdades que decíamos al principio, absolutas, porque nadie puede y todos necesitamos al otro. Y de ahí que es tan importante que sigamos trabajando en equipo para refinarnos juntos, ¿no? Cada uno en su nivel, cada uno a su ritmo, y de ahí que el amor incondicional implica aceptar al otro en el nivel en el que esté, porque aparte es invisible, el nivel no es posible de percibir muchas veces, con lo cual, en definitiva, yo amo al otro porque entiendo que mañana lo va a poder hacer mejor. Y desde ahí, obviamente, vamos construyendo algo juntos de una manera mucho más potente, con todos nuestros haces de luz más ordenados, ¿no? Potenciando el foco y potenciando el alcance al mismo tiempo. Entonces vemos en definitiva que la verdadera belleza, que es lo que representa Tiferet, es recordar nuestra propia identidad, el encuentro con uno mismo, con nosotros mismos, trascendiendo los condicionantes externos, ¿no? Los condicionantes externos tienen que ver con el mandato familiar, las creencias que tienen que ver con mi sociedad, la sociedad en la que nacimos, o el nivel, digamos, no el nivel, sino el ámbito cultural en el que nacemos. Siempre hay ciertos condicionantes que van limitando a nuestra neyamá, van limitando nuestro accionar, porque hay cosas que están mal vistas, hay cosas que están bien vistas, y finalmente, si soy muy fiel a estos condicionantes externos, mi propia identidad no siempre logra manifestarse porque tiene cierta expectativa de mí, o de mi profesión, o de mí en términos de lo que fuera. Entonces, en definitiva, no logro muchas veces, me quedo en esa digamos, cumplir con los condicionantes externos y no logro manifestarme porque no logro romper con esa expectativa que se tiene de mí o que yo mismo tengo de mí. Y la idea es ser coherente e ir recordando quiénes somos nosotros, mucho más allá del título profesional que hayamos tenido en esta vida, porque el alma tiene datos y tiene potencias que trascienden el tiempo y el espacio de esta vida, de esta encarnación en específico en la que estamos viviendo hoy, ¿sí? Entonces, en el fondo es conectar con nuestra identidad, trasciende el tiempo y el espacio y es mucho más potente que quienes somos hoy, en el fondo, ¿no? Que quienes creemos ser hoy, ¿no? Trasciende el tiempo y el espacio. Así que eso, en el fondo, con este
con estos conceptos. Y por otro lado, lo que quedaría pendiente, yo quisiera verlo ahora, es la parte del Rosh Hodesh, ¿sí? Que tenemos dos opciones, o lo compartimos o también les puedo mandar el link, ¿sí? Son unos 20 minutos más o menos. Lo que tiene de interesante el Rosh Hodesh que empezamos hoy, que es el mes de Tauro, es que tiene mucha relación con la salud, en definitiva con el Homer, por supuesto, y con el ir generando un refinamiento que nos permita sanar en el fondo, ¿no? Entonces, veamos. A ver. Bueno, lo compartimos y en último caso, de última queda grabado y lo ven todos, ¿sí? Así que vamos a ver. Em, Rosh Hodesh Iyar. Empieza el mes de Tauro, que es el segundo mes del año. Y vamos a analizar la energía disponible en este nuevo mes que empezamos hoy, básicamente recordando algunos conceptos. Sí, primero que todo, Rosh Hodesh quiere decir inicio o cabeza de mes. Normalmente dura 1 o 2 días, en este caso Rosh Hodesh Iyar dura 2 días. Y como explicaban los cabalistas, en todo Rosh Hodesh la energía particular del mes que comienza se encuentra concentrada y en su estado potencial, maleable aún, lo que permite, con el trabajo de un solo día, potenciar el refinamiento y la elevación de nuestro nivel de conciencia del mes entero. La idea es ampliar las posibilidades de manifestar este crecimiento que nos propone el mes como potencial latente, facilitando nuestro trabajo de coherencia mental, emocional y práctica cotidiana el resto de los días del mes, dando lugar a la materialización de ese potencial que está disponible el día de hoy. En una clase anterior explicamos con detalle las definiciones de Rosh Hodesh y del calendario hebreo en general, incluyendo su significado tradicional y también sus sentidos ocultos. Les dejo por acá el link para que puedan verla o volver a verla si es que ya la vieron. Pasemos ahora a ver las características del mes y del signo. Al mes de Iyar se lo llama en la Torá el mes de Siv, que quiere decir el mes del resplandor. Es conocido como el mes de la luz y se lo vincula fuertemente con la potencia energética de la salud, porque los sabios explican que Iyar, el mes de Tauro en hebreo, que se escribe Aleph, Yud, Yud, Reish, es un acrónimo de la frase Ani Hashem Rofeja, que quiere decir yo soy Dios, tu sanador. En realidad, en la Torá no se dice Dios, ¿no? Se dice Hashem o Adonai o se reemplaza en definitiva por alguna de estas palabras, haciendo referencia claramente al tetragrama, ¿no? Al Yud Hei Vav Hei. Y se considera hallar un periodo de curación. Durante el mes de Tauro surgen varios hitos importantes en el calendario judío, entre ellos la cuenta del Omer, que es claramente un periodo de sanación y refinamiento, ya que el objetivo principal de las 49 semanas que dura la cuenta es justamente perfeccionar las características internas de cada individuo, como también explicamos en una clase anterior y también les dejo el link por acá. La cuenta del Omer es el camino que une la festividad de Pesaj con la de Shavuot, en la corrección emocional plena que sigue a la salida de Egipto, que es Pesaj, y que se representa con la liberación del cuerpo y del deseo instintivo del Nefesh, y que básicamente habilita la conexión con nuestra Neshama, el sentido de la vida y la inmortalidad, incluyendo el fin de la enfermedad del mundo de la Beth. Nuestro trabajo es que paso a paso logremos manifestar en el plano físico nuestro yo potencial a través de nuestro yo interior y logremos ser nosotros mismos. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿sí? Porque tiene todo que ver con el mes, con el trabajo del mes, de este mes. Y en este sentido sabemos que, como también explicamos en todas las clases, la enfermedad tiene lugar cuando no somos nosotros mismos, cuando no hay coherencia entre mis niveles de alma, de Neshama, Ruach y Nefesh, cuando hay una desconexión entre mi pensamiento, mi emoción y mis acciones. La capacidad de hacer esta conexión para dar lugar a nuestra coherencia interna e iluminar nuestros días es uno de los grandes regalos del mes de Tauro.
Vamos a desplegar a continuación el cómo y más detalles en torno al por qué. Tauro está representado por el toro, primero que todo. El toro es de tendencia estable, firme y fuerte a la vez, con algunos toques conservadores. Tiene una predisposición natural a la inercia, a la resistencia pasiva, sobre todo en la defensa de aquello que se ve como tradicional, ya sean sus aptitudes, sus propiedades materiales, sus afectos e incluso también sus prejuicios y sistemas de creencias, todo lo cual defiende aunque sea con un muy alto costo. El toro busca ser subalterno generalmente, prefiere tener una autoridad protectora por encima de sí mismo, que puede ser representada esta autoridad protectora por el peso de la tradición, el mandato familiar o el modo de actuar y sentir en determinado contexto sociocultural. Tiene una idea de fidelidad muy vinculada justamente a este aferrarse a los estándares y a la expectativa del deber ser. Aplica un gran esfuerzo y persistencia en sus actividades para llevar algo hasta el final, con certeza en sus costumbres y tradiciones. Construye su fortaleza e identidad sobre lo que ve como familiar, como común, basándose en los aprendizajes heredados de sus antepasados, como también en las experiencias tempranas durante la infancia o ya las de más grandes. Le es natural adoptar estos lugares comunes y aplicarlos a sus hábitos y costumbres, a las cuales Tauro se aferra intensamente. Y este aferrarse a las costumbres abarca su rutina diaria, los bienes materiales, a los seres queridos, una fuerte identificación quizás con su ocupación y profesión, e incluso pueda llegar a tener la tendencia a depender de grupos de pertenencia más amplios, como una comunidad o la nación, etc. Y llevando todo esto al plano mental, puede dar lugar todo esto a cierta fidelidad conservadora y a una inercia y rigidez de pensamiento, manteniendo un apego fuerte a las formas de pensar obtenidas en la infancia. Y este aspecto también se puede traducir en cierta dificultad para entender y aceptar el punto de vista de los demás. Si Tauro tiene un trabajo interno ya iniciado, se caracteriza por su persistencia y por su excelente memoria sobre las situaciones del pasado, convirtiéndose en una especie de guardián que protege con disfrute y persistencia todos sus logros, ¿no? Todos sus triunfos del pasado. Y posiblemente también los de la comunidad, ¿no? En sus grupos de pertenencia más amplios. Por otro lado, pasando al planeta regente, Tauro es regido por el planeta Venus, que representa el amor, el arte, lo cómodo, lo placentero, el sentido estético, la belleza, la armonía. Esta influencia hace que los taurinos sean cómodos, alegres, optimistas y que disfruten de la luz que reciben, sintiéndose a gusto en sus relaciones, con sus posesiones, finanzas, actividades artísticas, placeres sensibles y el bienestar material en general. Venus es el único planeta que rota, esto es súper importante, es muy interesante. Venus es el único planeta que rota en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, es decir, del juicio de Geburah hacia la misericordia de Gesed. Durante este mes tenemos la oportunidad de fusionar las energías del amor y el juicio, el dar y el recibir, logrando la armonía entre ambos, convirtiendo el deseo de recibir egoísta en deseo de compartir, de recibir para compartir. Para sacar a Tauro de su zona de confort, la energía de Venus invita a Tauro justamente a tomar decisiones armoniosas que lo lleven a seguir experimentando y lo saquen de la complacencia del bienestar cómodo que encuentra dentro de la luz, dentro del bienestar material con el que se conecta con tanta facilidad, ¿no? Entonces, el elemento de Tauro es el elemento fuego y las letras hebreas del mes de Tauro son la Vav en relación con el signo de Tauro y la Pei en relación con el planeta Venus. La Vav es la letra que representa la energía del pensamiento y conecta a la sefirá de Keter con Binah. Dado que en Binah están en potencia las 7 dimensiones inferiores, la Vav conecta a toda la realidad con el potencial infinito en Keter, permitiendo transformar la realidad en unidad. Y esto está muy en línea con la cuenta del Homer, ¿no? En la que también está transcurriendo en estos días y que trabaja las 7 dimensiones inferiores para conectar finalmente con Binah al final de la cuenta en el día número 50, ¿no? Por su parte, la letra Pei representa la energía del poder o del dominio, principalmente sobre lo que decimos o lo que callamos. Mi yo interior se define en parte por lo que digo y por lo que callo. La Pei une a la Sefirot,
a la sefirá de Geburah con Hod. La disciplina y el lenguaje estructurado respectivamente. Geburah, ¿no?, con su disciplina debiera controlar a Hod, el lenguaje estructurado, ¿no? Y nosotros poder, a partir de esta relación Geburah-Hod, poder encontrar el momento en el que debemos hablar y en el que debemos callar de manera balanceada, ¿no? Con toda la energía de la letra Pei que une ambas sefirot. Pero a su vez en el cuerpo rige al cuello. Esto es maravilloso, es como todo se sigue relacionando con todo, ¿no? Es hermoso. Tauro rige al cuello, en el cual la garganta vigila básicamente lo que entra, ya sea en forma de aire o en torno al alimento, y también lo que sale mediante la voz, haciendo referencia a Tauro como el guardián de la palabra hablada. Y al mismo tiempo Hod es representada por el patriarca Aarón, hermano de Moshe, el primer sumo sacerdote. En la época del templo las personas no iban a rezar al templo, sino que el templo era básicamente un hospital, iban a sanar enfermedades. Y el trabajo del Cohen, del sumo sacerdote, era curar a la gente. En esa época las personas se enfermaban principalmente de lepra, y nos cuenta tanto la Torá como el Zohar en su, ¿no?, extensión explicativa maravillosa, que la lepra se relaciona con el hablar mal o el juzgar a otra persona, es decir, con el usar la palabra y la conciencia de un ser humano en contra de otro. Esto a su vez tiene conexión con otra conmemoración que también tiene lugar durante los primeros 32 días de la cuenta del Omer, como hemos explicado también en otra clase, en torno a la desaparición de los alumnos de Rabbi Akiva tras una epidemia que se desató porque no se respetaban los unos a los otros. No usaban la palabra para unir, sino para competir y ganar en sus argumentos entre ellos, ¿sí? Entonces, en definitiva, volvemos a este concepto de que todo lo que genera desconexión entre mi pensamiento, mi emoción y mi acción genera enfermedad. Y ahora vamos a desplegar esto también. La verdad, en realidad, el pensamiento rara vez se desconecta de la emoción, ¿sí? La emoción siempre es producto de lo que la persona piensa, ¿no? Es decir, mi pensamiento es generado al revés, mi emoción es generada por lo que pienso. A medida que crecemos, sí vamos dejando de hacer lo que sentimos, ¿sí? Recordemos que es pensamiento, emoción, acción. Entonces, mi pensamiento generalmente está conectado con mi emoción porque lo que siento tiene que ver y directa relación con lo que pienso, pero la desconexión se empieza a dar entre mi emoción y mi acción, ¿sí? Vamos dejando de hacer lo que sentimos a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa coherencia por distintos motivos. Puede ser porque lo que sentimos no es socialmente aceptado o va en contra de mi sistema de creencias heredado o del mandato familiar y el deber ser. Y esta desconexión nos sitúa en el árbol del conocimiento del bien y del mal, concepto que también hemos explicado en otras clases. Y este árbol del conocimiento del bien y del mal, como es incompleto y no tiene a la tríada superior, nos quita, digamos, claridad, nos lleva a percibir todo de manera dual, ¿sí? En términos de bien y mal, que es justamente lo que trabajamos para refinar y unificar durante la cuenta del Omer y durante este mes también, ¿sí? Entonces, en esta dualidad y en la fidelidad al mandato familiar que Tauro, perdón, en esta dualidad y en la fidelidad al mandato familiar, eh, Tauro puede quedar básicamente atrapado debido a su tendencia a la comodidad y al miedo a la pérdida de bienestar material a causa de romper las tradiciones heredadas, ¿no? Este bienestar puede venir de la mano de perder el trabajo o un negocio o a ciertos amigos, ¿no? O el estatus social o beneficios o lo que fuese, a causa de tomar la decisión de ser fiel a uno mismo. Es decir, el taurino prefiere esta fidelidad hacia el mandato, hacia lo externo, hacia la comodidad en el fondo, porque tiene miedo de perder el bienestar material, ¿sí? A causa de ser fiel a sí mismo. Entonces, básicamente en este mes lo que tenemos que trabajar es justamente el miedo a la carencia física y conectar con el desapego a la comodidad material tan propia de Tauro. La única razón por la que una persona no dice lo que piensa o no hace lo que siente es porque en algún lugar, ¿no?, de su sistema de creencias le dio prioridad al bienestar material y social por sobre su propia salud. Tauro tiene una fidelidad hacia el exterior que debe evolucionar y transformarse en una fidelidad consigo mismo, ¿no? Conmigo mismo es la fidelidad.
El ejemplo clásico es el salvavidas de plomo que representa, por ejemplo, un trabajo ultra estresante que no me hace feliz en lo más mínimo, pero que me paga el sueldo, me da cierta estabilidad económica y bienestar material y hasta cierto quizás estatus a nivel social porque tengo determinado cargo o rol en la sociedad y me da miedo dejar todo eso, ¿no? Pero soy absolutamente infeliz y estoy estresado y posiblemente en esta desconexión, en esta incoherencia conmigo mismo porque no estoy haciendo lo que siento, porque querría dejar el trabajo pero no lo hago, básicamente empiezan a surgir las enfermedades, ¿no? Entonces, en este mes trabajamos la coherencia con nosotros mismos. Prestamos atención al sistema de alertas que representa la enfermedad y salimos de la comodidad y del miedo a la carencia física. La idea es tomar control del cuerpo y dominar el aspecto animal de la búsqueda constante de confort para conectar con nuestra Neyamá y volvernos un creador. Y esto equivale básicamente a generar la famosa semejanza, ¿no? Esto de esta famosa frase de que fuimos hechos a imagen, ¿no?, de Dios, pero que la semejanza, la afinidad de forma, la tenemos que generar nosotros desde nuestro libre albedrío en lo cotidiano, a partir de las acciones, ¿no? Por eso siempre insistimos tanto cabalísticamente con que todo tiene que pasar al plano de la acción. No puede quedar en lo intelectual ni en lo emocional, tiene que expresarse y manifestarse, ¿no? Esa coherencia del tetragrama, ¿no?, del Yud-Hei, Bab-Hei, en todos los aspectos y niveles que nos componen. Y en este mismo sentido, Tauro se relaciona con, ya con este último punto, con la sefira de Netzach, que es la que también representa al planeta Venus. Netzach se caracteriza por la perseverancia y la comunicación emocional. Netzach es la primera manifestación externa de los sentimientos internos de la tríada intermedia de Gesed, Tiferet y Geburah, que hasta ese momento son todos, ¿no?, emociones internas. En Netzach por primera vez se manifiesta en lo externo mis sentimientos internos que venían de Tiferet, ¿no?, de mi yo interior. Esto también está explicado en otras clases, ¿sí? Con muchísimo más detalle. En esta dimensión, en definitiva, en Netzach, somos lo que sentimos, generando la coherencia necesaria entre nuestras emociones y nuestras acciones, que es la llave de todo este mes y de todo el trabajo, ¿no? Netzach simboliza entonces también el arte, los placeres sensibles, el disfrute de aromas y sabores tan propios de Tauro. Y en su aspecto desequilibrado se relaciona con la gula, la lujuria, la pereza. Muy bien, vamos a pasar ahora a mirar las clipot y a analizar las clipot del signo de Tauro o de Iyar, ¿sí? En definitiva, tenemos que Tauro en su aspecto desequilibrado y desbalanceado, ¿no?, cuando no está refinado y no está trabajado aún, tiene las siguientes características. Es materialista, apegado al lujo, posesivo con los amores, celoso, egoísta, rencoroso. La pasión tiende a controlar su pensamiento y suele tener cierto enojo reprimido que a veces se desborda. Es irreflexivo, orgulloso, testarudo, lento, adverso al cambio y conservador. Tiende a mantener prejuicios y puntos de vista, incluyendo los adquiridos durante la infancia, con la dificultad, ¿no?, sin poder ceder a otros argumentos. Es cómodo, perezoso, tiende a ser glotón, de temperamento gozador, pero tendiendo al exceso, ¿sí? Ahora veamos cuáles son las características de Tauro o de Iyar, digamos, en su aspecto corregido, en su aspecto balanceado. Un taurino balanceado, y digamos lo que tenemos que lograr trabajar durante este mes, son las siguientes características. Un taurino es determinado, perseverante, paciente, con gran fuerza de voluntad, de carácter fuerte pero delicado, flexible, calmo y prudente, discreto, de pensamiento práctico y fértil, trabajador incansable y responsable con sus obligaciones, con facilidad para la expresión artística y un alto sentido estético, pacífico, sociable e íntimo, amoroso, leal, protector y hasta maternal, de sentimientos duraderos y profundos, metódico, potente, productivo, sabio, conectado con la abundancia material y la trascendencia a través de ver luz en todo, incluso en las cosas mundanas. Hermoso. Y vamos a ver ahora, ya con esto vamos terminando, los puntos a trabajar este mes. Y estos es como una especie de resumen para que lo tengamos súper presente porque la información es mucha, pero la idea es que nos enfoquemos, ¿no?, como nuestro propio rayo láser, ¿no? Y nos ordenemos y tengamos esa coherencia interna. Entonces, la invitación a trabajar durante este mes es esta.
Me arriesgo al cambio sin miedo a perder la comodidad material. Salgo de mis hábitos y me atrevo a conectar con quien soy. Refino mis herramientas para involucrarme en el mundo y paso a la acción. No me oculto en el mundo, no me quedo en mi pasividad, en mi inercia, no en mi comodidad interna dentro de mi casa, de mis cuatro paredes, sino que me involucro en el mundo y paso a la acción, ¿no? Conecto lo que siento y lo que pienso con lo que hago. Transformo el deseo de recibir en deseo de recibir para compartir. Conecto con mi yo interior en su estado divino e inalterado. Y recuerdo que la salud está en mí, está dentro de mí, no está afuera. No tengo que pedirle ni a los médicos ni a ningún ente externo que me sane ni que me... ¿no? La salud está dentro de mí y tiene que ver con esta coherencia interna que yo tengo que lograr. Tengo que poder conectar lo que pienso y lo que siento con lo que hago y perdiéndole el miedo, ¿no? A esta comodidad material y atreviéndome a conectar con quién soy. Y ayudo básicamente también a los demás a conectar con la luz, ¿no? Esta facilidad que tiene Tauro de conectar con la luz es, no me la quedo para mí, la comparto con los demás, salgo de mi comodidad, abro las puertas, ¿no? Salgo de mis cuatro paredes y empiezo a trabajar en equipo, ¿no? Ayudo también a los demás a conectar con la luz. Así que básicamente es esto por ahora para trabajar el mes de Tauro. Les quiero agradecer infinitamente como siempre y que tengamos un muy feliz mes de Yar, Hodestov para todos y un abrazo enorme para todos. Nos vemos pronto. Bueno, qué coherencia con Tiferet, ¿no? Un montón de conceptos muy similares. Me impresiona la perfección de todo. Muy bien. Bueno, eso es toda la energía que se nos presenta hoy. Hay luz en todo, dice Marisol, total. Y luz coherente, ¿no? Luz interconectada. Esta es la potencia del día que estamos empezando hoy. Tiene un montón de información disponible para trabajarnos. Es una oportunidad enorme. Así que es mucha información, pueden volver a revisarla, o sea, el punto es no abrumarse, empezar en el fondo a refinarnos con confianza y bueno, hacer el trabajo del día, ¿no? La cuenta del Homer, el día que nos propone hoy, empezamos Tiferet, que ya es mucho más amorosa, mucho más, una energía mucho más suave que la de Gura que acabamos de terminar. Y bueno, y con esto del Rosh Hodesh es una ventana, ¿no? Es una ventana de 48 horas, dura hasta el atardecer del sábado. Así que pueden volver a ver la información y eso, en definitiva, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, pero no hay problema, Roberto. La mando en unos minutos. Pero a priori eso, ¿sí? Potente el día de hoy. Bueno. Si no hay más preguntas o comentarios, lo dejamos hasta acá. Y estamos desde ya en contacto por chat. Y eso, nos vemos mañana con la energía que estamos trabajando hoy, que es el día 15, ¿sí? Gesed de Tiferet. Así que eso, cualquier pregunta que surja, porque esto va de a poco, ¿no? Cualquier pregunta que surja y demás, la vamos resolviendo, la van comentando, ¿sí? Un abrazo enorme a todos, queridos. Shalom, Romina, gracias. Gracias. Shalom, shalom. Buenas noches. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, un abrazo gigante.